expreso del futuro. «Ande con cuidado», gritó mi guía, «hay un escalón». Descendiendo con seguridad por el escalón, de cuya existencia, así me informó, entré en una amplia habitación, iluminada por enceguecedores reflectores eléctricos, mientras el sonido de nuestros pasos era lo único que quebraba la soledad y el silencio del lugar. ¿Dónde me encontraba? ¿Qué estaba haciendo yo allí? Preguntas sin respuesta. Una larga caminata nocturna, puertas de hierro que se abrieron y se cerraron con estrépitos metálicos. Escaleras que se internaban, así me pareció, en las profundidades de la tierra. No podía recordar nada más, carecía, sin embargo, de tiempo para pensar. «Seguramente usted se estará preguntando quién soy yo», dijo mi guía, el coronel Pierce. «A sus órdenes. ¿Dónde está?» «Pues en América, en Boston, en una estación». «¿Una estación?» «Así es, el punto de partida de la compañía de tubos neumáticos de Boston a Liverpool». Y con gesto pedagógico, el coronel señaló dos grandes cilindros de hierro, de aproximadamente 1,5 metros de diámetro, que surgían del suelo a pocos pasos de distancia. Miré esos cilindros que se incrustaban a la derecha en una masa de mampostería, y en su extremo izquierdo estaban cerrados por pesadas tapas metálicas, de las que se desprendía un racimo de tubos que se empotraban en el techo. Y al instante comprendí el propósito de todo esto. ¿Acaso yo no había leído, poco tiempo atrás, en un periódico norteamericano, un artículo que describía este extraordinario proyecto para unir Europa con el Nuevo Mundo mediante dos colosales tubos submarinos? Un inventor había declarado que el asunto ya estaba completo, y ese inventor, el coronel Pierce, estaba ahora frente a mí. Recompuse mentalmente aquel artículo periodístico, casi con complacencia. El periodista entraba en detalles sobre el emprendimiento. Informaba que era necesario más de 3.000 millas de tubos de hierro, que pesaban más de 13 millones de toneladas, sin contar los buques requeridos para el transporte de los materiales, 200 barcos de 2.000 toneladas, que debían efectuar 33 viajes cada uno. Esta Armada de la Ciencia era descrita llevando el hierro hacia dos navios especiales, a bordo de los cuales eran unidos los extremos de los tubos entre sí, envueltos por un triple tejido de hierro y recubiertos por una preparación resinosa, con el objeto de resguardarlos de la acción del agua marina. Pasado inmediatamente el tema de la obra, el periodista cargaba los tubos, convertidos en una especie de cañón de interminable longitud, con una serie de vehículos que deberían ser impulsados con sus viajeros dentro, por potentes corrientes de aire, de la misma manera en que son trasladados los despachos postales en París. Al final del artículo se establecía un paralelismo con el ferrocarril y el autor enumeraba con exaltación las ventajas del nuevo y osado sistema. Según su parecer, al pasar por los tubos debía anularse toda alteración nerviosa, debido a que la superficie interior del vehículo había sido confeccionada en metal finamente pulido. La temperatura se regulaba mediante corrientes de aire, por lo que el calor podría modificarse de acuerdo con las estaciones. Los precios de los pasajes resultarían sorprendentemente bajos, debido al poco costo de la construcción y de los gastos de mantenimiento. Se olvidaba o se dejaba aparte cualquier consideración referente a los problemas de la gravitación y del deterioro por el uso. Todo eso reapareció en mi conciencia en aquel momento, así que aquella utopía se había vuelto realidad, y aquellos dos cilindros que tenía frente a mí partían desde ese mismísimo lugar, pasaban luego bajo el Atlántico y finalmente alcanzaban la costa de Inglaterra. A pesar de la evidencia, no conseguía creerlo, que los tubos estaban allí, era algo indudable, pero creer que un hombre pudiera viajar por semejante ruta, jamás. Obtener una corriente de aire tan prolongada sería imposible. Expresé en voz alta aquella opinión. Al contrario, absolutamente fácil, protestó el coronel Pierce. Todo lo que se necesitaba para obtenerla es una gran cantidad de turbinas impulsadas por vapor, semejantes a las que se utilizan en los altos hornos. Estas transportan el aire con una fuerza prácticamente ilimitada, propulsándolo a 1.800 kilómetros horarios, casi la velocidad de una baña de cañón, de manera tal que nuestros vehículos, con sus pasajeros, efectúan el viaje entre Boston y Liverpool en 2 horas y 40 minutos. 1.800 kilómetros por hora, exclamé, ni uno menos.
¿Y qué consecuencias maravillosas se desprenden de semejante promedio de velocidad? Como la hora de Liverpool está adelantada con respecto a la nuestra en 4 horas y 40 minutos, un viajero que salga de Boston a las 9 arribará a Liverpool a las 3:53 de la tarde. ¿No es este un viaje hecho a toda velocidad? Corriendo en sentido inverso hacia estas latitudes, nuestros vehículos le ganan al Sol más de 900 km por hora, como si treparan por una cuerda movediza. Por ejemplo, partiendo de Liverpool al mediodía, el viajero arribará a esta estación a las 9:34 de la mañana, o sea, más temprano que cuando salió. ¡Ja! No me parece que alguien pueda viajar más rápidamente que eso. Yo no sabía qué pensar. ¿Acaso estaba hablando con un maniático? ¿O debía creerle todas esas teorías fantásticas a pesar de las objeciones que brotaban de mi mente? Muy bien, así debe ser, dije. Aceptaré que los viajeros puedan tomar esta ruta de locos y que usted puede lograr esta velocidad increíble. Pero una vez que la haya alcanzado, ¿cómo hará para frenarla? Cuando llegue a una parada, todo volará en 1000 pedazos. No, de ninguna manera, objetó el coronel, encogiendo de hombros. Entre nuestros tubos, uno para irse, el otro para regresar a casa, alimentados consecuentemente por corrientes de direcciones contrarias, existe una comunicación en cada juntura. Un destello eléctrico nos advierte cuando un vehículo se acerca, librando su suerte. El tren seguiría su curso debido a la velocidad impresa, pero mediante el simple giro de perilla. Podemos accionar la corriente opuesta de aire comprimido desde el tubo paralelo y, de a poco, reducir a nada el impacto final. ¿Pero de qué sirven tantas explicaciones? ¿No sería preferible una demostración? Y sin aguantar mi respuesta, el coronel oprimió un reluciente botón plateado que salía del costado de uno de los tubos. Un panel se deslizó suavemente sobre sus estrías, y a través de la abertura así generada, alcancé a distinguir una hilera de asientos, en cada uno de los cuales cabían cómodamente 2 personas, lado a lado. ¡El vehículo!, exclamó el coronel. ¡Entre! Lo seguí sin oponer la menor resistencia, y el panel volvió a deslizarse detrás de nosotros, retomando su anterior posición. A la luz de una lámpara eléctrica que se proyectaba desde el techo, examiné minuciosamente el artefacto en que me hallaba. Nada podría ser más sencillo. Un largo cilindro, tapizado con prolijidad, de extremo a extremo, se disponían 50 butacas en 25 hileras paralelas. Una válvula en cada extremo regulaba la presión atmosférica, de manera que entraba aire respirable por un lado, y por el otro se descargaba cualquier exceso que superara la presión normal. Luego de perder unos minutos en este examen, me ganó la impaciencia. Bien, dije, ¿es que no vamos a arrancar? ¿Si no vamos a arrancar?, exclamó el coronel Pierce. Ya hemos arrancado sin la menor sacudida. ¿Cómo era posible? Escuché con suma atención, intentando detectar cualquier sonido que pudiera darme alguna evidencia. Si en verdad habíamos arrancado, si el coronel no me había estado mintiendo al hablarme de una velocidad de 1800 km por hora, ya debíamos estar lejos de tierra, en las profundidades del mar, junto al inmenso oleaje de cresta espumosa por sobre nuestras cabezas, e incluso en ese mismo instante, probablemente, confundiendo el tubo con una serpiente marina monstruosa de especie desconocida, las ballenas estarían batiendo con furiosos coletazos nuestra larga prisión de hierro. Pero no escuché nada más que un sordo rumor, provocado, sin duda, por la traslación de nuestro vehículo. Y ahogado por un asombro incomparable, incapaz de creer en la realidad de todo lo que estaba ocurriendo, me senté en silencio, dejando que el tiempo pasara. Luego de casi una hora, una sensación de frescura en la frente me arrancó de golpe del estado de somnolencia en que había caído paulatinamente. Alcé el brazo para tocarme la cara. Estaba mojada. ¿Mojada? ¿Por qué estaba mojada? ¿Acaso el tubo había seguido la presión del agua? Una presión que obligadamente sería formidable, pues aumenta a razón de una atmósfera por cada 10 metros de profundidad. Fui presa del pánico. Aterrorizado, quise gritar y me encontré en el jardín de mi casa, rociado generosamente por la violenta lluvia que me había despertado. Simplemente me había quedado dormido, mientras leía el artículo de un periodista norteamericano, referido a los extraordinarios proyectos del capitán Pierce, quien a su vez, mucho me temo, también había sido soñado.